cierto? Si ustedes voltean a su alrededor, parece, si no mal me equivoco, alguien me corrige, no vi una diferencia entre miércoles, jueves, viernes a hoy sábado. ¿Estamos de acuerdo? Así como está la iglesia ahorita, la iglesia por la gracia de Dios se llenó durante esta semana. Y nos gozamos en el Señor, ¿no es cierto? Al estar aquí en su presencia. Y bien, queridos hermanos, no quisiera pasar por alto algo. Ahorita vamos a retomarlo de esta semana. Recuerden que hoy es un día muy especial. Aquí estamos comenzando parte del programa, pero no termina aquí. Dijimos que iba a terminar ¿dónde? Allá en la ceremonia bautismal. Así que yo espero que todo lo que estamos aquí podamos formar parte también de este gozo espiritual que la Iglesia del Monte va a tener después de ¿cuántos años, mi hermano Rodríguez? ¿Hace cuántos años que no tenemos el gozo de disfrutar una ceremonia bautismal? Estamos hablando unos 3, 4, 5 años. Bueno, imagínense, 3 años, aún mayor será el gozo. Después de 3 años y aún la pandemia, no hay nada, como dice el canto, no hay nada donde el amor de Dios no pueda alcanzar. Y ha alcanzado estos 3 corazones que hoy estarán entregando su vida a Cristo Jesús. Pero no quisiera pasar por alto algo. Quisiera que nuestros ancianos que están aquí adentro pasen aquí al frente. A mi hermano Mercado, ¿sí lo conseguimos? Por favor, el del PowerPoint, el control. Por favor, denle un ray por ahí. Quiero invitar a los ancianos que pasen acá al frente. Tenemos a nuestro hermano Efren, está nuestro hermano Díaz, nuestro hermano Rodríguez, nuestro hermano Mercado viene, Francisco parece que no ha llegado por ahí. Pero bien, queridos hermanos, algo que no podíamos pasar por alto. Yo no sé cuántos de ustedes supieron, hace unos meses atrás, se tomó en la iglesia adventista a nivel mundial un momento especial para poder consagrar, para poder orar, para poder agradecer de manera especial el trabajo arduo que hacen los ancianos de nuestra iglesia. ¿Alguien supo por ahí? ¿Alguien lo habrá escuchado por allí? Y entonces pase mi hermano Mercado aquí al frente. Queremos como iglesia juntos que podamos unirnos, porque a las personas que ustedes ven acá al frente junto con Francisco, al igual que nosotros, son seres humanos. Al igual que nosotros, igual nos lastimamos, nos duele, nos equivocamos, fallamos, porque todos somos seres humanos, no hay nadie perfecto. Pero el Señor, a través de ustedes como iglesia, ha tenido a bien colocar a estos líderes al frente de nuestra iglesia. Si bien no son seres perfectos, pero sí consideramos que son los ancianos de nuestra iglesia, no por la edad, ¿verdad? Porque algunos todavía no pintan canas, o sí, ya todo, no, ¿verdad? No por la edad, sino por el liderazgo que tiene nuestra iglesia. Y voy a invitarles a toda la iglesia que podamos colocarnos de pie. Y de manera especial vamos a hacer esta oración de consagración, porque sabemos, queridos hermanos, que el trabajo del enemigo es ¿qué cosa? Destruir a su iglesia, ¿no es cierto? Y lo va a hacer empezando ¿por dónde? Por los líderes de nuestra iglesia. Así que, y lo ha hecho, pero hay que orar para que nos mantengamos esa fuerza tomados de la mano de Cristo Jesús. ¿Cuántos desean unirse a orar conmigo por nuestros ancianos? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Cariñoso Padre, colocamos en tus manos, Señor, a este grupo especial. No porque sean diferentes a nosotros, Señor, sino porque tú les has dado una responsabilidad en tu iglesia. Los has colocado, Señor, como ancianos de esta iglesia. Pero sabemos, Señor, que detrás de estos caballeros, sabemos que hay un montón, Señor, de dificultades. Sabemos que el enemigo, Señor, trabaja atrás de ellos. El enemigo, Señor, ha tratado de desanimarlos. El enemigo, Señor, ha tratado de restarles la fuerza. El enemigo, Señor, ha tratado de impedir que ellos puedan hacer inclusive aún tu voluntad. Pero sabemos, Señor, que en tu nombre ellos pueden ser más que vencedores. Por eso, Señor, con sus luchas, con sus dificultades, con todo lo que ellos son, Señor, queremos colocarlos en tus manos.
Porque sabemos que si tú has comenzado la obra en ellos como ancianos de esta iglesia, tú serás fiel, Señor, para poder terminar esa obra usando a tus hijos para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, queremos consagrarlos en esta mañana. Que tú puedas ser con ellos, que tú puedas ser con sus familias. Señor, habrán cosas que no podamos entender ahora, pero querido Padre, todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo el empeño, todo lo que tus hijos hagan, Señor, a favor de tu iglesia, si no pudiese verse la recompensa en este lugar, tenemos la seguridad que muy pronto en la patria celestial gozaremos, Señor, de ver esas ricas bendiciones, esas respuestas, Señor, a nuestras oraciones. Querido Padre, fortalécelos en tu nombre. En tus manos queremos colocarlos. Bendice a tu iglesia, la iglesia del monte. De tal manera, Señor, que nosotros podamos unirnos también al trabajo de ellos, de tal manera que toda la iglesia, Señor, pueda caminar por ese camino, por ese sendero que nos lleva, Señor, hacia ti como nuestro único Salvador. Señor, ven pronto, te estamos esperando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, ¿cuántos no se bajen? ¿Cuántos felicitamos a nuestros ancianos? Levantamos nuestra mano en gratitud. Pueden tomar asiento y queremos también por ahí brindarles de una pequeña herramienta a cada uno de ellos, que sin duda alguna será de mucha bendición para ellos. Ya ven por qué les dije que era especial esta, y era única. Nuestro hermano Francisco no está. Vamos a darle este obsequio a nuestros ancianos. Nuestro hermano Rodríguez me dijo, si nadie trae 5, me la dan a mí. Pero ya traíamos algo más especial para él y ellos, así que con mucho cariño, queridos hermanos, aquí está nuestro hermano Raúl, por ahí, pásenle por ahí, nuestro hermano Raúl, por aquí nuestro hermano Efren y nuestro hermano Mercado. Ahí está, ok, ahí está un pequeño obsequio. Felicitamos una vez más a nuestros ancianos. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por su trabajo, por su labor en nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga. Okay. Bien, queridos hermanos, si ustedes ven a su alrededor, tenemos muchas caras nuevas, ¿no es cierto? ¿Ya observó usted? Hay muchas caras nuevas. Por ahí están nuestras visitas que nos acompañan de San Marcos, nos dijeron. Por aquí a este lado está el papá de nuestra hermana Angélica, su acompañante. ¿Sí, verdad, Angélica? Ahí está el papá. Su nombre es la que está al lado. María también nos acompaña aquí en esta mañana. Atrás está nuestra visita, Pablito, Elidel, se van a bautizar. Y de este lado tenemos una cara nueva también, ¿verdad? ¿Tu nombre es? Liliana. ¿Y Diana? Okay. Igual es la primera vez que nos acompañas, ya has venido. Ándale, bueno, muchas gracias. Aquí cerquita, ¿no? Bueno, está de visita con la familia y ha decidido venir en este día muy especial. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Muy bien, hemos llevado a cabo nuestra semana titulada El amor, ¿qué cosa? Vive. Y ahí veíamos la imagen, no sé si por ahí podemos poner el PowerPoint. Estaba la imagen de la tumba de Cristo, pero estaba vacía. Y decía ahí el eslogan, Él no está aquí porque el amor vive. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el amor? No está en el cielo. Claro, está en el cielo, ¿verdad? Pero ahora está ¿en dónde? En nuestros corazones. El amor vive dentro de nosotros. Y qué importante en esta mañana, en estos minutos, antes de poder partir hacia donde se va a llevar a cabo la ceremonia bautismal, el amor que promueve el poder. Nuestra base bíblica estuvo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. La palabra del Señor dice, aquí lo tenemos también en la pantalla, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué cosa va a suceder? Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy, ¿a qué cosa? Al Padre. Mira qué interesante, la palabra del Señor está hablando ¿a quiénes?
¿A quiénes está hablando? A nosotros. Miren qué interesante, dice la palabra del Señor, que todas las obras que Dios hizo, cuando nosotros creemos en Él, nosotros también, dice la palabra del Señor, las podemos hacer. Mira qué interesante. Por allí ustedes habrán visto en algún momento, no precisamente esto, pero algún otro momento en el cual en esta ocasión se presentó este personaje que hacía un truco usando un espejo y fuego, como ustedes ven ahí en la pantalla. Y era un acto sumamente peligroso. Claro, tenía meses de preparación, era un profesional en lo que él se hacía. Pero yo no sé cuántos de ustedes han visto actos o momentos en los cuales ponen en peligro no solamente la salud de la persona, sino aún la vida de la persona. Y muchos no han logrado hacer su acto porque mueren en el acto. Pero ustedes saben, en esta ocasión, cuando se estaba realizando este truco de este personaje que iba a usar un espejo y el fuego, antes de que el show comenzara, antes de que esta persona hiciera su acto, así como muchos han visto diferentes actos, el presentador mencionó algo. Y ustedes han visto que cuando un acto en la televisión sale, donde la vida se va a poner en riesgo, ¿qué es lo que sucede? Hay un anuncio especial, ¿verdad? Hay un warning que dice, ¿qué dice? Cuidado, no lo intenten, ¿qué cosa? En su casa. ¿Lo ha visto en algún momento? Nadie me va a decir que no ha visto la televisión. Siempre cuando hay un acto que pone en peligro a uno en su vida, dice, cuidado, no lo intente en la casa. O hay otros que dicen, cuidado, no lo deje al alcance de los niños, porque usted puede, ¿qué cosa? Lastimarse, porque le va a salir mal. No lo intente. Le dice, estas personas son profesionales. Bueno, a lo mejor no tan profesionales, ¿verdad? No sé qué habrá detrás de todo esto, pero ahí está el anuncio. Dice, cuidado, no lo intente, porque puede poner en peligro su vida. Mira, hay mucha semejanza entre estos avisos que nosotros hemos visto a la vida de cada uno de nosotros como cristianos, porque a veces nosotros no entendemos cómo es que ese personaje que nosotros encontramos en la Biblia puede llegar a hacer ciertas tareas que para nosotros hoy en día tal vez son imposibles. Por ejemplo, aquel personaje que resucitó a un muerto. ¿Se ve comúnmente hoy en día eso? ¿Alguien de ustedes iría a resucitar a algún muerto? No es fácil, ¿verdad? Algo sucede, hay ciertas tareas en aquel entonces que la Biblia menciona que nosotros pensamos, y a veces recordamos el eslogan, no lo intente, porque puede ser demasiado peligroso para nosotros. Pero ¿saben? Esos episodios tenían algo muy especial. No use los métodos de Dios. ¿Qué dice ahí la pantalla? Sin Dios. Dice el texto, el que cree en mí, todas las obras que yo hacía, también las pueden, ¿qué cosa? Hacer. Pero aquí está el eslogan, cuidado, no lo intenten hacer, ¿qué cosa? Sin Dios. En primer lugar, usted debe de ser un profesional ¿de qué cosa? De la fe. En primer lugar, usted debe ser un profesional de la fe. David, queridos hermanos, David derrotó a aquel gigante ¿con qué utensilio? ¿Qué fue lo que utilizó? Una onda. Y en la onda le hizo girar una piedra y entonces David derrotó al gigante. Cuidado, no intente hacer eso sin Dios, porque le va a salir mal. Aquel otro personaje, Moisés, con su palabra, dice la palabra del Señor, que él hizo que el río, que el mar rojo, ¿qué cosa sucediera? Se abriera. Usted también lo puede hacer, pero cuidado,
no lo intente hacer sin Dios. Esos paños que usó Pablo. Es que le gusta la de David y Gigante, la ve mucho y se emociona. Pero esos paños que usó Pablo, queridos hermanos, para poder curar a esos enfermos, para poder expulsar inclusive a los demonios. Nuestros paños también pueden hacer lo mismo, pero cuidado, no lo intente hacer, ¿qué cosa? Sin Dios. Daniel, queridos hermanos, fue lanzado al foso de los leones y no recibió ni un solo rasguño. Cuidado, querido hermano, aquellos que les gusta ir al zoológico. ¿Cuántos han ido al zoológico? A ver, todos, ¿verdad? Cuidado. La próxima vez que usted vaya al zoológico y allá vea enjaulado aquellos leones hambrientos y entonces le venga a la cabeza, yo voy a ser como David, y quiera lanzarse ahí, cuidado. Como Daniel, perdón. Como Daniel, y quiera lanzarse ahí a aquellos leones, cuidado. Usted lo puede hacer, pero no lo intente. ¿Qué cosa? Sin Dios. Usted debe ser un profesional en la fe. Gedeón, queridos hermanos, Gedeón derrotó a un ejército enorme con solamente ¿cuántos soldados? 300. Y qué ridículo tal vez alguien pudiera pensar. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la estrategia que usaron para derrotar a aquellos hombres? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué usaron ellos? Trompetas y antorchas. Fue lo único que utilizaron. Alguien podría decir, ¿cómo? ¿Cómo pudieron derrotar? Bueno, aquellos tres jóvenes hebreos entraron a aquel lugar donde estaban aquellas personas que habían aventado a estos tres. ¿Qué sucedió con ellos? Se quemaron. Y aquellos tres jóvenes hebreos no les pasó absolutamente nada con el fuego. Cuidado, no intente hacerlo sin Dios. Aunque usted lo puede hacer, pero sin Dios nada podemos ser. Queridos hermanos, obviamente todos sabemos que no existe cristianismo sin ¿qué cosa? Sin Cristo. No existe cristianismo sin Cristo. Tener a Cristo en la vida es prácticamente ser como ¿quién? Como Cristo. Entonces, queridos hermanos, si nosotros queremos hacer lo mismo que hacían esos grandes hombres de la Biblia, nosotros debemos aprender que si nosotros queremos tener poder, tenemos que tener ¿a quién? A Jesucristo. Mira, hay un pensamiento interesante que refleja bien lo que es tener a Jesús en el corazón. Dice, ser cristiano es tener el corazón tocado por los mismos sentimientos que tocaban el corazón ¿de quién? De Cristo. Si nosotros hiciésemos un estudio sobre la vida de Jesús, nosotros podríamos llegar a la conclusión que Jesús era un hombre de poder. ¿Estamos de acuerdo? Jesús era un hombre de poder, queridos hermanos. Pero también nosotros podemos descubrir que todo lo que Jesús hizo en la tierra, también los hombres comunes, ¿qué cosa hicieron? Lo hicieron. Y es que no había ningún secreto acerca del método, de la forma como Jesús actuaba. Mira, pareciera, queridos hermanos, que esta afirmación que está ahora en la pantalla pareciera algo desafiante. Y entonces algunos pudieran preguntarse, ¿cuál es la diferencia entonces entre los milagros de Jesús y los milagros de los hombres? Mira el libro de Lucas, queridos hermanos, abramos nuestras Biblias
El libro de Lucas, bueno, conocemos la historia, ¿no es cierto? El libro de Lucas nos muestra que Jesús caminó sobre las aguas, ¿no es cierto? Pero también en ese mismo episodio, en esa misma escena, nos muestra que también alguien caminó sobre las aguas. ¿Quién fue? Pedro. Mira, Jesús camina sobre las aguas, Pedro también camina sobre las aguas. Nosotros podemos ver en los evangelios que Jesús, no solamente conocemos la multiplicación, la famosa escena de aquellos 5,000 que Jesús alimentó. Hay otra escena en la cual Jesús multiplicó los panes. Pero también es interesante ver ahora la vida en la historia de Eliseo. ¿Recuerdas qué fue lo que hizo Eliseo? Eliseo alimentó no a 5,000 como Jesús, pero hizo también la multiplicación con tan solo 20 panes. ¿Alimentó a cuántos? A 100. Dice el libro de los Reyes. Mira, el segundo libro de los Reyes, déjame mostrártelo, porque algunos se me quedan viendo y dice, ¿dónde está eso, pastor? Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 22. Versículo 41 podemos leer. Y él entonces dijo, traer harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente. Y no hubo mal en la olla. Estamos hablando de Eliseo. Y vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él le dijo, da a la gente que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré eso delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así dicho Jehová. Comieron, y dice el versículo que qué cosa sucedió con la comida. Hasta sobraba. Hasta sobró, dice. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Jesús también leía los pensamientos. ¿Y qué sucedió con Pedro? ¿No a través del Espíritu Santo también se le reveló lo de Ananías y Zafira? Jesús, queridos hermanos, realizó también milagros de curación. Y conocemos el cantito ese de Pedro y Juan van a orar. Y entonces vieron que del templo salía ¿qué cosa? El cojo. Y entonces ¿qué fue lo que hicieron ellos? Curaron a ese cojo. Al igual que Jesús también lo hacía. Jesús resucitaba a las personas. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿No resucitó también a Dorcas? ¿Y Pablo? ¿No resucitó Pablo también al Eutico de Entroas? ¿Y Eliseo no resucitó también al hijo de la Sunamita? Miren, la verdad, queridos hermanos, es que todo lo que Jesús hizo en la tierra, los hombres también lo hicieron. Sí, lo hicieron. Y fue solamente para completar la certeza, la promesa del Evangelio de Juan, capítulo 14, el texto que nosotros leímos. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy ¿a qué cosa? Al Padre. Mira, este es un versículo muy poderoso, pero también muy desafiante para cada uno de nosotros. El Señor nos está dando aquí el poder, pero también es muy desafiante, porque no cualquiera lo puede hacer, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave? En primer lugar, mencioné yo, usted debe ser un profesional ¿de qué cosa? De la fe. Jesús, queridos hermanos, a través de este texto, Él está afirmando que nosotros también podemos hacer las obras que Él hizo, y aún va más allá y dice, y aún cosas mayores, dice, ustedes pueden hacer aún cosas mayores, siempre y cuando, el texto dice, el que en mí, ¿qué cosa dice? Cree.
Él afirmó: el que cree en mí, todas aquellas obras lo puede hacer. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos creer en Él y a la vez tener poder? De manera breve, 2 puntos principales que vamos a analizar en esta mañana. Número 1, no confunda el poder de Dios. Escucha bien. Número 1, ¿cómo nosotros podemos tener también poder para hacer lo que Jesús hizo en esta tierra? No confunda el poder de Dios con la definición que el mundo tiene ¿de qué cosa? De poder. Miren, queridos hermanos, vivimos nosotros, y más ahora, en momentos difíciles, ¿no es cierto? La situación ahora en la que vivimos, todo está yendo ¿para qué cosa? Para arriba. Vivimos tiempos difíciles. Pero en la segunda carta de Pablo, también aclara en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3. Y desde ese entonces Pablo describe el comportamiento de hoy en día de los seres humanos. Dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué cosa? Peligrosos. ¿Estamos viviendo tiempos peligrosos? Claro, estamos viviendo tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores ¿de qué cosa? De sí mismo. Mira cómo el mundo describe el poder. Hombres amadores de sí mismo, varos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que no hay ninguno de esos en este lugar, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿No decimos amén? No hay nadie de esos aquí. Por lo menos en la iglesia no. Allá afuera usted sí los va a encontrar, en el mundo los va a encontrar. Pablo ya lo estaba describiendo, porque estamos viviendo momentos difíciles. Y mira ¿qué dice? La marca de nuestro tiempo es la banalización de lo que es serio. Dice el deseado de todas las gentes en la página 636: los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar, ¿qué cosa? Más elevados. Saben, queridos hermanos, que los padres hablan, ¿y qué sucede con los hijos? No es como aquellos tiempos, ¿no es cierto? Yo escuchaba a alguien que decía anoche: ¿cuándo podíamos nosotros alzarle la cara a nuestra mamá? Porque nos regresaba otra. Ahora los padres hablan, ¿y qué sucede? No son escuchados. Los profesores en las escuelas, ¿cómo batallan? Conozco una maestra que dice: pastor, ¿qué lucha con estos muchachos? Están en su teléfono en la clase, y le digo: ¿y por qué no se los quitan? No, pastor, no podemos. Imagínense, hasta los maestros hablan y los alumnos no escuchan. No vayamos más allá lejos. A veces el que comparte la palabra de Dios aquí, ¿qué sucede con los miembros allá? Seamos sinceros. Más para allá atrás, ¿verdad? Seamos sinceros, a veces cuando escuchamos hablar de la palabra de Dios, y entonces de pronto uno como creyente, no es fácil, ¿verdad? Dejar lo que estamos ahora disfrutando. Y pastor, bueno, ya va a terminar el culto, ¿no es cierto? Ya no olvidamos. Miren, queridos hermanos, cómo vivimos en una época en la que las palabras perderán su significado. En pocas palabras, perderán, ¿qué cosa? El poder. Mira, acerca del llamado y del poder que te estoy mencionando, encontramos un episodio interesante en la palabra de Dios. Quiero llevarte al libro de Mateo. Vayamos rápidamente al libro de Mateo y déjame mostrarte un ejemplo. Aquí el libro de Mateo, en el capítulo 10. Mira lo que sucede aquí. Si alguien no tiene Biblia por allí,
Aquí lo tenemos en la pantalla, Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Mira acerca del llamado y el poder, dice el versículo 1, entonces, llamando a sus 12 discípulos, ahí también está en la pantalla, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda, ¿qué cosa? Dolencia. Mira, Jesús los llamó y al llamarlos Jesús también les dio, ¿qué cosa? Poder. ¿Poder para qué? Para expulsar espíritus inmundos, dice la palabra del Señor. Poder también les dio para curar toda enfermedad, para sanar toda dolencia, para liberar a todo aquel hombre que estaba sufriendo. Y entonces, mira qué importante es cómo Jesús los llama a ellos, pero también los capacitó para poder ejecutar todas aquellas tareas que Jesús hacía con eficacia. Y en el tiempo de Cristo, queridos hermanos, en aquel entonces, nosotros vemos muchos relatos acerca de la posesión demoníaca, porque en aquellos tiempos era común que eso sucediera. Y alguien podría pensar, pastor, ya no es común que eso suceda. ¿Es verdad o es mentira? Es cierto, no es común que podamos ver como en aquellos tiempos que los demonios se apoderaban de uno. Es verdad, no podemos verlo como la Biblia lo describe. Pero ¿sabes? ¿Será que los demonios han abandonado a los hombres hoy en día? ¿Por qué? No, los demonios están. Simplemente que ahora han encontrado otras formas como poseernos, ¿no es cierto? Ya no entran como lo vemos descrito en la Biblia, o aún todavía si se alcanza a ver. Yo recuerdo ahí en la Universidad Lindavista, cada vez que hay una semana de oración, cada vez por lo menos un alumno tiene que salir endemoniado. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Bueno, pues es que cuando se endemonia, empiezan a romper el vidrio, empiezan a alzar la mesa, las sillas con una sola mano, lo avienta hasta allá, y entonces tenemos que agarrarlos, los tienen que agarrar entre 4, 5, 6 personas. Así es como también la Biblia lo escribe, pero hoy en día tal vez no es muy común verlo de esa forma, pero han encontrado otras formas como poseernos. Y nosotros como cristianos tenemos que tener poder para limpiar a los hombres, para expulsar, ¿qué cosa? Espíritus inmundos. ¿Cómo es que hoy en día han buscado otras formas? ¿Cuáles son las manifestaciones de los enemigos de Dios ahora en nuestros tiempos? A través de la televisión, a través del dinero, a través de eso vienen materiales, a través de muchas cosas que han buscado la forma como a nosotros nos tienen poseídos, pero Dios nos ha dado esa capacidad para que como cristianos, para que nosotros podamos curar a todas aquellas personas, aquellas dolencias, aquel tipo de mal que esa persona tiene. Y dice, mira el versículo 8, sigue diciendo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y ahora debes de dar, ¿de qué cosa? De gracia. Mira, Jesús hace hincapié aquí al final de todo lo que les describe que ellos puedan hacer, y Jesús les dice, miren, ustedes lo han recibido de gracia, y entonces las bendiciones que ahora nosotros también recibimos, debemos de qué cosa, de compartirlas también por la gracia de Dios. Dice el libro de Mateo, sigue diciendo el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de ¿qué cosa? De su alimento. En pocas palabras dice, no posean lo que el mundo considera como ¿qué cosa? Como poder.
Es decir, no valoren, queridos amigos, queridos hermanos, la fama. No acumulen cosas, está diciendo la palabra del Señor aquí en el versículo 9 y 10. No busquen aquellos estatus tal vez más altos. No traten de ganarse toda la riqueza. No traten solamente de dar una buena apariencia, o a lo mejor aquel diploma del título más alto que ustedes puedan conseguir. No se preocupen por eso, dice la palabra del Señor. No se enfoquen, queridos hermanos, solamente en lo que el mundo puede ofrecernos, en lo que el mundo tiene como poder, sino que sus actos y sus palabras solo tendrán poder cuando su vista esté apuntando ¿hacia dónde? Hacia el lugar correcto. Es decir, que nosotros podremos hacer todas esas cosas solamente si nuestra vista se mantiene, ¿qué cosa? En el lugar correcto. Cuidado, queridos hermanos, no confundan el poder de Dios con la forma como el mundo ve el poder. Número 2, la segunda cosa que nos hace referencia es que oren como ¿quién? Como Jesús. Mateo 17, queridos hermanos, nos relata el episodio de la transfiguración de Jesús, ¿recuerdan? Cuando Jesús fue transfigurado, con él estaba Pedro, Santiago y Juan, y entonces ellos subían al monte, y la historia dice que Jesús fue transfigurado en su presencia, y entonces en esa historia, que es muy conocida, parece que no está aquí en la pantalla, pero mira el versículo 5, ahí en Mateo capítulo 17, versículo número 5, dice la palabra del Señor que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Y ahora nota que dice el texto, la parte final del texto dice: a él, ¿qué cosa? Oíd. Dios, queridos hermanos, estaba recomendando al mundo, nos está recomendando hoy en día a todos nosotros, que nosotros escuchemos, ¿a quién? A Dios. Dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, dice, oíd. Mira, Pedro, Santiago y Juan presenciaron este acto de Jesús, y él les dijo: escuchen a mi Hijo Jesús, en él yo tengo complacencia. Creer en Jesús, queridos amigos, en Jesús es seguir la orden que Dios había dado de oírlo, practicar sus enseñanzas, revelar al mundo la salvación que solo existe, ¿en qué cosa? En él. Mira qué clase fue la que Pedro, Santiago y Juan recibieron arriba en el monte. Y después de ese episodio maravilloso arriba, la Biblia describe que ahora ellos bajaron, y sigue diciendo el versículo 14, mira lo que dice capítulo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y entonces en el versículo 17 Jesús responde: oh generación, ¿qué cosa? Incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportarles? Tráelo aquí. Mira, Jesús, después que había comisionado a sus discípulos, inclusive echar fuera espíritus malos, pero ahora los discípulos estaban allí tímidos, sin saber qué hacer. La gente le dijo: Señor, tus discípulos no han hecho nada. Y entonces Jesús les dijo: generación incrédula. Porque la vista de ellos habían perdido el objetivo, ¿no es cierto?
Y ahora habían puesto la vista en otras cosas. Y entonces Jesús les dijo: perversos, ¿hasta cuándo? Dice. Y entonces Jesús, sabemos la historia, que él reprendió al demonio, el cual salió de ese muchacho y sanó desde ese mismo momento que Jesús le había hablado. Cuando Jesús curó a este muchacho que la Biblia nos describe, un muchacho lunático, los discípulos deben haber estado ahí un poco de curiosos, indignados tal vez por lo que ellos no pudieron hacer, que Jesús les había dicho. Y entonces Jesús les dice el problema en el versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el versículo 20 Jesús les dice: ¿qué fue? ¿Cuál fue el problema? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada, ¿qué cosa dice la palabra del Señor? Nada le será imposible. Jesús les dijo que el problema había sido que la fe, ¿qué cosa había sucedido? Era poco. Era muy poca la fe que ellos tenían. Y entonces, recuerden, Jesús les dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Oíd, queridos hermanos, escuchemos a Dios, conversemos con Dios, oremos, ayunemos, y entonces nosotros recibiremos ese poder. Amén. ¿No queremos recibir el poder de Dios? Oremos, ayunemos, queridos hermanos, porque la oración a través de la Biblia, el buscar a Dios a través de su palabra, no hay nada, queridos hermanos, que sustituya ese momento especial, ese momento particular con Dios. El sermón cada sábado aquí no sustituye esa experiencia que tú tienes con Dios. Los servicios que tú puedas ver a través de las redes sociales no va a sustituir ese tiempo que tú vas a pasar con Dios. El manejar a tu trabajo o a otro lado y el poner ahí la lección que a veces ni la escuchamos, no va a sustituir ese momento especial que tú debes de pasar con Dios. No estoy diciendo que es malo, sí es bueno, pero nosotros debemos de apartar ese tiempo especial para que nosotros podamos estar con nuestro Dios. No dice la Biblia, trabajen sin cesar, ¿no es cierto? Dice la Biblia, oren, ¿sin qué cosa? Sin cesar. Queridos hermanos, Jesús en esta mañana, Él nos está diciendo, como le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, queridos hermanos, he de estar con vosotros? Dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo os he de soportarles? Queridos hermanos, no tiene que tener cerca a Jesús, no basta con tener cerca a Jesús, sino que nosotros debemos de tener a Jesús, ¿en dónde? Dentro de nosotros. Porque Jesús lo ha prometido, Él va a estar cerca todos los días hasta el fin del mundo, pero no basta solamente con saber que está cerca, sino debemos nosotros abrirle nuestro corazón. Debemos permitir que Jesús pueda morar en nosotros. Y entonces nosotros, queridos hermanos, tendremos el poder. ¿De dónde venía el poder en la vida de Gedeón? ¿De dónde venía el poder? De Dios. ¿De dónde venía el poder de aquellos 3 jóvenes hebreos? De Dios. ¿De dónde venía el poder para David? De Dios. ¿De dónde venía el poder para que Moisés pudiese abrir el mar? De Dios. ¿De dónde venía el poder para que Daniel pudiese vivir ahí en medio de esos leones? De Dios. ¿De dónde venía el poder para que Pablo fuese usado poderosamente por la mano de Dios? De Dios. Queridos hermanos, conocemos las luchas de estos personajes. Sabemos también que ellos tuvieron dificultades,
Pero admiremos el ejemplo que ellos nos han dado, no solamente por las cosas que hicieron, sino porque en su corazón vivía, ¿qué cosa? Dios. El poder de ellos venía de esa intensa vida de comunión. Y entonces, queridos hermanos, abramos nuestros corazones. Dejemos que Dios pueda entrar en ellos. Pidámosle que Él pueda transformarnos, no solamente en un cristiano fervoroso, no solamente en un cristiano de poder. Digamos como Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo, ¿qué cosa? Vive en mí. Pídele a Dios que nos ayude a buscarle a Él, que nos ayude a buscar ese poder que viene de Él, no el poder que viene del mundo, sino el poder que viene de Cristo Jesús, porque muchos tenemos cerca a Jesús, pero no es suficiente tener poder, queridos hermanos. Es simple, basta con tener a Jesús en nuestras vidas. Es necesario estar con Él en cada paso de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Hoy tú y yo debemos aceptar que Jesús pueda dirigir nuestras vidas. Así como pequeño Pablo, como Lidel, como Milton, han elegido a esta corta edad dejar que Jesús desde ahora pueda dirigir sus vidas. ¿No decimos amén? Y yo sé que muchos de nosotros también deseamos que Jesús pueda dirigir nuestra vida. Ese es el secreto del éxito. El éxito, queridos hermanos, no es nuestro, sino es Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Jesús en nosotros. Y alcanzaremos el éxito mayor, que pronto estaremos con Él por toda la eternidad. ¿Ese es tu deseo en esta mañana? Quiero invitarte a colocarte de pie y juntos podamos una vez más terminar en esta parte con nuestro canto tema. Voy a invitar a que podamos todos juntos entonar y decirle al Señor: no hay nada, ni la muerte, ni la vida, sino solo el amor de Cristo vive en nosotros. Vamos a entonar juntos nuestro canto tema: el amor vive en mí. Ojos, dime hoy si existe algo bueno en mí. Sabes, tantas veces que fallé y mi voluntad es desistir. Entonces si yo subo a un alto monte o desciendo al valle, me alcanzará ni la muerte ni la vida, sufrimiento o distancia, no hay nada que me aparte de ese amor que conoce mis deseos.
Ese amor que todo Amén. alcanza. Amén. Ha alcanzado a Elidel, Pablo y Milton. Voy a pedirles que pasen acá al frente, así como estamos de pie. Vamos a hacer una oración especial por ellos. Pero antes de hacer esa oración especial, pasen acá al frente, Milton, Elidel, Pablo. Yo quiero a manera pública hacerles 4 preguntas. Y de manera pública, si ustedes están de acuerdo a la declaración que yo voy a mencionar, alzan la mano aceptando lo que yo voy a mencionar, ¿ok? Número 1, a Pablo, Milton, Elidel, ¿ustedes creen en el Señor Jesús como un único Dios que trabaja como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Creen en ese Dios? ¿Cuánto decimos amén? Número 2, ¿creen ustedes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y aceptan ustedes que Dios pueda guiarles a ustedes a través de su palabra? De tal manera que aún el enemigo quiera sacarlos del camino, ustedes permanecerán firmes en la palabra de Dios. ¿Así lo aceptan ustedes? ¿Lo prometen? Amén. ¿Cuánto decimos amén? Número 3, Pablo, Elidel, Milton, ¿ustedes creen que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios que se prepara para la venida de Cristo Jesús? ¿Ustedes así lo creen? Amén. ¿Cuánto decimos amén? Última pregunta, Pablo, Milton, Elidel, ¿ustedes aceptan que su nombre, al ser bautizados, no solamente sea escrito en el libro de la vida, sino que también sea escrito en el libro de esta iglesia, para que juntos como iglesia podamos prepararnos hasta la venida de Cristo Jesús? Amén. ¿Ustedes así lo aceptan? Muy bien. ¿Cuánto decimos amén, queridos hermanos, por esta maravillosa decisión? Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar por ellos. Cariñoso Padre, hay gozo en el cielo, Señor, porque tu hijo Pablo, Elidel y Milton sellarán ese pacto, Señor, contigo. Amén. Gracias, Señor, porque a esta edad tú quieres usarlo para hacer grandes cosas. Por eso, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea derramado. Que no permitas que el enemigo, Señor, pueda hacer su obra, sino permite que podamos llegar a ese lugar y que tus hijos puedan sumergirse en las aguas y así, Señor, nacer como nuevas criaturas que se prepararán para ese encuentro contigo. Por favor, Señor, acompáñanos como iglesia y permite gozarnos junto con ellos y sus familias que nos acompañan. Amén. En tus manos nos colocamos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.